El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos, y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hola queridos amigos, bienvenidos en una nueva ocasión a Noche de Lluvia. Gracias de corazón por estar conmigo semana a semana. Gracias de corazón por cada comentario, por cada like, cada me gusta, cada manita arriba y desde luego toda la buena vibra que me mandáis tanto a mí como a todo el equipo que realiza este podcast. Sin vosotros, sin esa interacción, sin que estuvierais semana a semana al otro lado de la pantalla, esto no tendría ningún sentido, así que muchísimas gracias de corazón. Como siempre, os recuerdo que es para nosotros un gran apoyo cada me gusta y sobre todo que os suscribáis, que nos podéis dejar un comentario y os suscribáis a Noche de Lluvia Podcast tanto en YouTube como en Spotify. Gracias de corazón y de antemano por eso. Y sin más, vamos a comenzar un nuevo episodio. Vamos a hablar de misterio, de lo que nos apasiona y además con mucha actualidad. Iniciamos. El Papa Francisco acaba de tomar una decisión peligrosa, una decisión que incomoda, que molesta, que me atrevería a decir que no toleran las facciones más conservadoras de la Iglesia. Una decisión que podría ser solo el principio del fin de la Iglesia tal y como la conocemos. ¿Se le permitirá seguir adelante? ¿Se basan sus decisiones en las profecías que tanto conoce? ¿Supondrán las revoluciones de Francisco una renuncia papal obligada? ¿Todo esto está relacionado con las profecías papales de San Malaquías? Hoy en Noche de Lluvia analizamos desde todos los puntos de vista una de las decisiones más impactantes del papado de Francisco. Comenzamos. El Día de Reyes, el 6 de enero, Epifanía del Señor, es decir, la fiesta en la que la Iglesia celebra la adoración de los magos a Jesús, los cimientos de la cristiandad se tambalearon ante una noticia que nadie esperaba. El Papa Francisco nombró a la primera ministra de la Iglesia. La monja italiana Simona Brambilla ha sido seleccionada por el Sumo Pontífice para dirigir el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Esta institución vaticana, dirigida ahora por primera vez por una mujer, es la responsable de todas las órdenes religiosas de la Iglesia Católica. La monja Simona Brambilla es, por tanto, prefecta del Vaticano. La palabra prefecta significa ministra. Es una ministra de la Iglesia, una ministra del Estado Vaticano. Por tanto, no es que el Papa Francisco haya entregado a una mujer un cargo hasta ahora destinado a un sacerdote, por ejemplo. Es que ahora una mujer ostenta un cargo que solo estaba destinado a cardenales o arzobispos, los máximos títulos de la Iglesia Católica después del Papa. Hasta tal punto llega este nombramiento revolucionario del Papa Francisco que el número 2 de este dicasterio o ministerio que ahora dirige Simona es un cardenal, el cardenal de origen español Ángel Fernández Artime. Por lo tanto, Simona en este caso tiene mayor poder ahora que un cardenal de este ministerio vaticano. Se trata de una decisión fuerte, impactante, importante. Es la noticia más relevante sobre el papel de la mujer, me atrevería a decir que en toda la historia reciente de la Iglesia. Simona Brambilla tiene 59 años, estudió enfermería y desde muy joven inició su carrera religiosa. En 1988
entró en el Instituto de las Hermanas Misioneras de la Consolata, una congregación religiosa de la que llegó a ser su directora, su superiora, durante más de 12 años, entre el 2011 y el 2023. Además de su formación como enfermera, Simona Brambilia es doctora en psicología por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Dentro de su labor como monja, no solo ha desempeñado puestos directivos, sino que también ha ejercido como misionera en países como Mozambique. En algunas entrevistas, la propia Simona ha reconocido que su paso por África le marcó, le cambió profundamente, a nivel humano y espiritual. En sus palabras, Simona Brambilia, primera mujer ministra del Vaticano, espera que su pasado misionero le ayude a cultivar la escucha, el respeto, el diálogo, la gratitud y a colaborar humildemente construyendo puentes y no barreras. También es importante señalar que esta monja, que ahora está al mismo nivel que cardenales y arzobispos, ya llevaba un tiempo trabajando en el dicasterio para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Ejercía de hecho el cargo de secretaria en el Ministerio Vaticano, que ahora dirige por nombramiento del Papa. Por lo tanto, conoce bien sus cometidos y ella misma ha señalado que sabe que para que su misión sea un éxito es fundamental llegar a un acuerdo entre hombres y mujeres en el seno de la Iglesia. En palabras de Simona, la paz para que pueda nacer, crecer y madurar en el corazón de cada persona, en nosotros, entre los pueblos, en el mundo, necesita de la relación sana, buena, confiable, respetuosa, tierna y vital entre hombre y mujer. Algunos analistas de temas vaticanos han apuntado a la sabiduría que hay tras la decisión del Papa Francisco, pues va mucho más allá de que el nombramiento sea por primera vez de una mujer. El puesto de Simona Brambilia es estar al frente del dicasterio para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, que quiere decir que ella será la responsable de todos los religiosos y religiosas del mundo, de las monjas, los sacerdotes y los frailes. Y nadie tiene en cuenta que la mayoría de personas religiosas en el seno de la Iglesia Católica, curiosamente, no son hombres, sino mujeres. Según estadísticas publicadas por el diario italiano La Repubblica, las religiosas suman casi 600.000 personas dentro de la Iglesia, mientras que los religiosos hombres, sacerdotes y frailes, son un total de 180.000. Por lo tanto, ella es la persona perfecta para comprender y acompañar a esa gran comunidad de religiosas que hasta ahora prácticamente no han tenido voz al más alto nivel institucional vaticano. Es importante señalar que el camino para que la monja superiora de su orden, Simona Brambilia, pudiera ocupar el cargo de prefecta que ahora ocupa, se inició en el año 2022. Por entonces fue el propio Papa Francisco quien propuso un cambio legal en la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium. En esa modificación se concluyó con firmeza legal que tanto hombres como mujeres podían liderar los diferentes dicasterios, es decir, los diferentes ministerios vaticanos. Antes de esta modificación del año 2022, solo cardenales y arzobispos podían ostentar este cargo. Según datos de la propia Iglesia, publicados en estos días por medios de comunicación como El Mundo, no es la primera vez que el Papa Francisco elige a una mujer al frente de un cargo destacado dentro del Vaticano. Aunque no se tratara de un dicasterio, en el tiempo que lleva al frente de su pontificado, Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, ha nombrado a Bárbara Yatta como directora de los Museos Vaticanos y a Rafaela Petrini como secretaria general de la Gobernación en 2022.
En los primeros años de pontificado de Francisco, el porcentaje de presencia femenina ha pasado del 19 a más del 23%, lo que sigue siendo desde mi punto de vista bastante escaso. Pero este nombramiento de Simona Brambilia es un gran punto de partida. El Papa Francisco ha puesto por primera vez en la historia a una mujer en un puesto de poder en el Vaticano. Y no solo eso, sino que la revolución es aún mayor y un golpe en la mesa en toda regla, ya que corresponsales expertos en asuntos vaticanistas como Francesco Olivo del diario La Vanguardia aseguran que Sor Simona Brambilia es una experta en la lucha contra los abusos, una de las cuestiones más delicadas en las órdenes de la vida consagrada, y estando al frente de este dicasterio, va a trabajar activamente en la erradicación y control de este asunto tan turbio y tan oscuro en el seno de la Iglesia. De hecho, según este experto vaticano, Francesco Olivo, la decisión de cambiar la ley para que las mujeres accedan a puestos de poder en el Vaticano en el año 2022 y este nombramiento de la prefecta Sor Simona Brambilia no ha sido bien recibido por los sectores más conservadores del Vaticano. Quizá por esto se asegura que el Papa está yendo paso por paso y no ha decidido todavía iniciar con la posible formación del diaconado femenino. Esto del diaconado femenino, aunque parezca muy moderno, no lo es. De hecho, se refiere a las funciones que las mujeres desempeñaban al momento del nacimiento de la Iglesia en el cristianismo primitivo. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, diaconisa era el término que se usaba en el primitivo cristianismo para nombrar a personas de sexo femenino que tenían una función al servicio de la Iglesia. Esto es muy curioso porque ellas aparecen incluso en la Biblia. San Pablo, en su carta a los romanos, en el Nuevo Testamento, menciona a una de esas diaconisas. En palabras de San Pablo, en el capítulo 16 de su carta a los romanos, menciona: Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. San Pablo, en el Nuevo Testamento de la Biblia, se refiere a una ministra de la Iglesia, a una diaconisa llamada Febe, que vivió en Kencrea, uno de los puertos cercanos a la ciudad griega de Corinto, en el siglo I. De hecho, algunos estudiosos estiman que ella habría sido la posible portadora de su carta a los cristianos de Roma, en la que se cita y que forma parte de la Biblia. Entonces, muy pocos años después de Jesús, San Pablo cita a una ministra de la Iglesia, a una diaconisa, e incluso en otra de sus cartas habla de las características de estas mujeres que en los primeros momentos de la Iglesia jugaron un papel importante. En su epístola a Timoteo, también parte de la Biblia, San Pablo se refiere a las cualidades que deben tener las viudas para ser elegidas. Dice así: no debe tener menos de 60 años, estaba casada con un solo marido, goce de buena fama por sus buenas obras, es decir, por haber educado bien a los hijos, por haber practicado la hospitalidad, haber lavado los pies de los santos, ayudado a los afligidos y haberse dedicado a toda buena obra. La palabra original con la que San Pablo se refiere a Febe de Kencrea es diáconos o prostatis, que en griego significa sierva, ministra, y es como se llama Pablo de Tarso a sí mismo y a otros como Timoteo. Entonces, no la está poniendo por debajo de los hombres. Pablo de Tarso, a través de la referencia a Febe, claramente está hablando de que existía un sacerdocio femenino al mismo nivel que el de los hombres en la iglesia primitiva.
Febe era, según Pablo de Tarso, la responsable de la comunidad cristiana de Kencrea, su protectora y máxima dirigente. Y no solo sabemos de las diaconisas por fuentes bíblicas, también por otros autores como Plinio el Joven. Este gobernador romano escribió una carta al emperador Trajano en el 112 después de Cristo, donde pide consejos sobre cómo obrar con los cristianos. En esta carta habla de 2 ministras cristianas, de 2 diaconisas. De hecho, este escritor, en su posición de gobernador romano, confiesa haber tenido en su poder a 2 esclavas a las que denomina ministras, diaconisas, y haberlas torturado mediante un procedimiento estándar de interrogatorios de romanos esclavos, y a pesar de las torturas, no haber descubierto delitos sino simples supersticiones irracionales, según él, en relación al incipiente cristianismo. También hablan de las diaconisas otros autores como Tertuliano, quien vivió en Cartago, actual Túnez, entre el siglo II y el siglo III y está considerado como uno de los padres de la Iglesia primitiva. Él se refiere a las diaconisas como viudas que habían recibido el orden de la Iglesia, es decir, habían sido ordenadas. Otros autores primitivos, como San Epifanio, en el siglo IV, habla de que las diaconisas no solo debían ser viudas, sino que también las había vírgenes. Y aunque esto sucedía en los primeros tiempos de la Iglesia, e incluso se asegura que eran consagradas a su misión mediante un acto de imposición de manos, pocos años después, la sociedad patriarcal de la época actúa y se degrada la figura de las diaconisas. Por ejemplo, en el siglo IV, en el Concilio de Nicea, se hace referencia a las diaconisas ya no como ministras, como dice San Pablo en la Biblia, sino como seglares, es decir, que no pertenecen al clero. Asimismo, en los concilios de la Odisea y Orange, en los siglos IV y V, se las degrada de categoría y se prohíbe seguir ordenándolas. ¿Y qué tiene que ver el actual Papa Francisco con esto de las diaconisas? Mucho, y quizás sea la base de la decisión que ha tomado con respecto a ese nombramiento de prefecta de Sor Simona Brambilia. Para entender esta decisión, debemos remontarnos al año 2010. En palabras del sacerdote y teólogo Manuel Guerra, en una reunión del Papa el día 12 de mayo de 2016, con 900 superioras generales de varios institutos y congregaciones religiosas integradas en la Unión Internacional de Superioras Generales, una de ellas le preguntó por qué no instituía una comisión para estudiar la exclusión de las mujeres del servicio como diaconisas. El Papa le contestó que sería algo bueno para la Iglesia aclarar este punto y que es una posibilidad a día de hoy. La noticia, en mayo de 2016, se hizo viral en los medios de comunicación de todo el mundo. Por aquellos entonces, agencias de prensa como AFP publicaron los siguientes titulares. El Papa crea una comisión para reflexionar sobre mujeres diácono, y en el cuerpo de la información se podía leer: los diáconos son ordenados para pronunciar el sermón en la misa, celebrar bautizos, bodas y funerales. El Papa Francisco anunció la creación de una nueva comisión de estudio para reflexionar sobre la posibilidad de ordenar a mujeres diáconos, con lo que reactiva así un controvertido debate en el seno de la Iglesia. Tras haber recibido recientemente en audiencia a la dirigencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Papa decidió crear una nueva comisión de estudio sobre el diaconado femenino, indica un comunicado de la Santa Sede. La nueva comisión internacional cuenta con 5 mujeres, entre ellas algunas teólogas. Esto ocurrió en el año 2016 y en el año 2019 tuvimos nuevas noticias sobre el tema. En mayo de 2019,
el Papa había indicado que los miembros de esa primera comisión de estudio, instituida en agosto de 2016 para examinar el papel de las mujeres diácono al inicio del cristianismo, tenían opiniones muy divergentes como para llegar a una conclusión. Sin embargo, al año siguiente, en el 2020, reactivó nuevamente este reclamo de las diaconisas. Tras escuchar a obispos de 9 países de la Amazonia que se habían reunido en el Vaticano para tratar el tema de la falta de sacerdotes en su región, el Papa Francisco creó otra comisión de estudio de ese diaconado femenino. Y en su discurso de cierre del Sínodo para la Amazonía, el Papa Francisco dijo: «Asumo el pedido de rellamar o reabrir la comisión para el diaconado femenino con nuevos miembros para seguir estudiando cómo existían en la Iglesia primitiva». 5 meses después, el Papa cumplió su palabra y estableció una nueva comisión, esta vez poniendo el tema en manos de la Congregación para la Doctrina de la Fe y con una comisión presidida por Giuseppe Petrocchi, el arzobispo de L'Aquila, en Italia. La comisión reunía a 5 hombres y a 5 mujeres, expertos teólogos al más alto nivel, para tomar una decisión al respecto. Sin embargo, no todo es un camino de rosas, porque Francisco siempre ha dejado claro que una cosa serían las diaconisas y su facultad para dar sermones o celebrar bodas y bautizos, y otra cosa es el sacerdocio, poder celebrar el sacramento de la Eucaristía. El Papa Francisco ha asegurado en diversas ocasiones que solo un sacerdote está capacitado para presidir una Eucaristía, añadiendo que dar acceso a las mujeres a este ministerio, en sus palabras, nos orientaría a clericalizarlas, a disminuir el gran valor de lo que ellas ya han dado y provocaría sutilmente un empobrecimiento de su aporte indispensable. Sus declaraciones siempre parecen jugar a la ambigüedad, porque también ha señalado durante su papado la labor callada de mujeres fuertes y generosas, catequistas, rezadoras, misioneras, ciertamente llamadas e impulsadas por el Espíritu Santo, según el Papa Francisco. Él mismo, con sus palabras, dice: «Esto nos invita a expandir la mirada para evitar reducir nuestra comprensión de la Iglesia a estructuras funcionales. Ese reduccionismo nos llevaría a pensar que se otorgaría a las mujeres un estatus y una participación mayor en la Iglesia solo si se le diera acceso al orden sagrado. Entonces, si hoy día el diaconado es la antesala del sacerdocio, en los primeros momentos del cristianismo, el diaconado, el papel que jugaban las diaconisas era idéntico al de los hombres que se erigían como líderes religiosos de las primeras comunidades cristianas. Si la Iglesia tiene muchas más religiosas que religiosos, ¿cómo no considerar esta posibilidad como ha hecho el Papa Francisco en estas comisiones? Volviendo al tema con el que abríamos el episodio, las mujeres en los puestos de poder de la Iglesia, desde el punto de vista de la ortodoxia, estamos ante el primer caso de una mujer al más alto nivel del Vaticano, el caso de Sor Simona Brambilia. Pero, ¿hubo otras antes que ella? La historia oficial nos dice que no, pero el ámbito de la conspiración y del misterio nos refieren una leyenda urbana que todavía fluye en nuestro tiempo. Es el caso, como ya imaginan, de la papisa Juana. ¿Existió una mujer que ocupó la silla de San Pedro? Analicemos pormenorizadamente lo que sabemos de esta intrigante historia. ¿Dónde encontramos los orígenes de esta leyenda? Según el investigador Manuel Moros, que analiza el tema en la revista Más allá de la ciencia, en autores como Petrarca, en el siglo XIV, poeta italiano, o Boccaccio, otro escritor de la misma época que también refiere esta leyenda. La tradición cuenta que en Maguncia, Alemania, un monje inglés tuvo relaciones con una mujer
y del fruto de estas relaciones nació una niña de gran inteligencia. Aunque en aquella época la educación estaba destinada a los hombres, se asegura que Juana, así se llamaba la niña, aprendía latín y sagradas escrituras en compañía de su hermano mayor, que iba a iniciar su carrera como sacerdote. Sin embargo, su hermano falleció y dice la tradición que Juana decidió usurpar su identidad a fin de poder seguir estudiando. De esta forma, Juana se cortó el pelo, se puso el hábito de fraile e ingresó en el monasterio de Fulda, uno de los mayores centros intelectuales y espirituales de Europa. La extravagante leyenda dice que en la oscuridad del convento, Juana habría vivido un romance con su compañero de celda, manteniéndolo en secreto por más de 7 años. Y después, juntos, desde luego de espaldas al mundo, como si fueran solo 2 compañeros, se fueron como frailes evangelizadores a diferentes regiones, viajando a lugares como Inglaterra, Grecia y finalmente Francia. La leyenda asegura que en Atenas, Juana habría seguido ampliando sus conocimientos en diferentes campos del saber como las matemáticas o la astronomía. En esta época su fama comenzó a acrecentarse y muchas personas se acercaban a ella, o a él mejor dicho, para hacerle consultas de todo tipo, buscando su consejo, tomando sus palabras como sabias y prudentes. El relato que se ha transmitido desde la Edad Media hasta la fecha nos indica que tras 5 felices años en Grecia, el compañero de Juana fallece y ésta decide marcharse a Roma, donde no tenía ningún recuerdo, donde quizá la pena por la pérdida de su compañero no podía alcanzarle. Dicen que cuando llega a Roma usa el nombre de Juan Anglicus, Juan el Inglés, y después de poco tiempo su sapiencia se hizo famosa también entre la sociedad romana, hasta tal punto que el Papa Sergio II le habría nombrado consejero del sumo pontífice. Tras Sergio II, llegó al trono de San Pedro León IV, quien nombró al fraile Juan el Inglés Nuestra Juana como su secretario personal, y tras este papado es cuando nace la leyenda de la papisa. Asegura la tradición que llegó a ser nombrado papa después del deceso de León IV y con la bendición del emperador y recibiendo el nombre como papa de Juan VIII. Si nos atenemos a la leyenda, Juana habría ejercido como papa poco más de 2 años, y en este punto de la tradición, el relato se vuelve todavía más turbio, porque se asegura que habría gozado de los placeres sexuales pese a ser mujer y papa, y que en una procesión entre la Basílica de San Pedro y la de San Juan de Letrán se habría sentido indispuesta y habría dado a luz a un niño, nada más y nada menos que en mitad de la calle, y ante la mirada de todos los presentes, miembros del clero y una multitud de fieles de la Iglesia romana. Dicen algunos que el niño no habría nacido con vida, mientras que otros sostienen que tanto la papisa como el niño habrían sido ejecutados en el castillo de San Angelo. La leyenda contempla que desde este infame episodio comenzó a estilarse en los nombramientos papales la figura del llamado palpador de testículos, un hombre, un diácono que debía comprobar la masculinidad del santo pontífice, introduciendo la mano por un agujero de la llamada sedia estercoraria, un asiento especialmente diseñado para esta ceremonia. Allí el Papa tomaba asiento y si sus testículos estaban en su lugar, el palpati realizaba su frase célebre. Decía que había testículos y todos respondían gracias a Dios. A la fecha, la Iglesia niega la existencia de este ritual, a pesar de que en los museos vaticanos se expone una de estas sillas y a pesar de que se conserva una ilustración del siglo XVII donde le realizan esta ceremonia al Papa Inocencio X. Entonces, ¿qué hay de cierto en esta historia de la papisa Juana?
pues no hay ninguna prueba de que haya existido. A nivel oficial, el Papa León IV fallece el 7 de julio del 855 y el 29 de septiembre de ese mismo año le sucede en el cargo Benedicto III, según la documentación oficial de la Iglesia. No aparece ningún Juan VIII y la referencia más fiable es que no hay ningún dato sobre la papisa Juana contemporáneos a la fecha en la que supuestamente vivió, sino que surgen las historias de su vida unos 4 siglos después de su existencia hipotética. Aparece en la obra del confesor papal Martín Polonus del siglo XIII o en una edición del siglo XVI del Liber Pontificalis de Anastasio el Librero. En ambos casos, se piensa que la historia fue incluida en notas al margen después de que fueran publicadas por primera vez. Pero si todo fue un fraude, ¿de dónde surge ese fraude? Hay investigadores como Manuel Moros que creen que la leyenda surge de una mujer llamada Marozia. Esta noble romana vivió en el siglo X y se asegura que tuvo una gran influencia en el papado de su época. En palabras del cronista Luis Pandro de Cremona, en su época el papado estuvo dominado por Marozia y su madre, cierta ramera sinvergüenza llamada Teodora, que fue durante algún tiempo el único monarca de Roma. La historia asegura que Teodora era esposa del senador Teofilacto y habría llegado a Roma a finales del siglo IX. Teodora y su esposo, en las luchas intestinas de la Iglesia en ese momento, habrían apoyado al candidato que subió al trono de San Pedro como Sergio III. Teodora habría intervenido para que su hija Marozia fuera amante del Papa y juntos habrían tenido un hijo llamado Juan. Más tarde, Marozia habría llegado a ostentar el cargo de senadora romana y habría conseguido sentar en la silla papal a su hijo, el hijo del Papa, con el nombre de Juan XI. Los historiadores a la fecha denominan el periodo en el que Marozia gobernó en la sombra el Vaticano como pornocracia. Entonces, sí han existido mujeres reales, no como el mito de la papisa Juana, dominando la política vaticana, pero nunca de forma oficial, de forma legítima, como la decisión del Papa Francisco de nombrar prefecta, ministra vaticana, a Sor Simona Brambilia. Entonces, si año tras año celebramos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, para reivindicar, entre otras cosas, que las mujeres deben tener el mismo derecho al trabajo y a no ser discriminadas laboralmente por el hecho de ser mujer, si los derechos de las mujeres en el trabajo internacional se reconocen en documentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, si todo esto es así, ¿por qué en el año 2025 del siglo XXI, en instituciones religiosas como la Iglesia, no se permite que la mujer pueda llegar hasta la cúspide de su carrera, que sería el sacerdocio, el colegio cardenalicio, el arzobispado e incluso el papado? Simplemente por el hecho de ser mujeres. Tanto es así que, como se trata de una violación a los derechos de las mujeres, las leyes de países como Estados Unidos contemplan excepciones en la legislación que prohíbe la discriminación sexual en el empleo, excepciones con respecto al clero, argumentando una separación entre Iglesia y Estado, pero permitiendo que existan instituciones religiosas en las cuales las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. En el año 2007, el Vaticano emitió un decreto declarando que el intento de ordenación de una mujer resultaría en la excomunión automática para las mujeres y los obispos que intentaran ordenarlas. Y en 2010 dijo que el intento de ordenación de mujeres es un delito grave en la Iglesia. Y el caso de la Iglesia Católica no es único.
es una constante en todas las religiones convencionales con una base patriarcal. Entonces, en automático, cuando se ha producido alguna ordenación sacerdotal de una mujer, la Iglesia ha extirpado el mal de raíz y ha declarado inválidas todas las acciones. Existe, por ejemplo, un caso fascinante, el de Ludmila Jáborová. Ludmila nació en una familia católica en la Checoslovaquia de los años 30 del pasado siglo. Desde pequeña expresó su deseo de convertirse en monja, pero eso no fue posible porque surgió el comunismo y se trataba de una actividad peligrosa en su tierra. Según Ludmila, en aquella época el obispo Félix María Davidek, amigo de su familia, la ordenó sacerdote católico, en completo secreto y clandestinidad, el 28 de diciembre de 1970, durante los primeros años de la ocupación soviética de su país. Así, con su misión sacerdotal secreta, Ludmila habría desempeñado tareas importantes en la Iglesia en clandestinidad y a partir de 1989, después de que termina ese gobierno comunista en Checoslovaquia, Ludmila aparentemente intentó mantener en secreto su estatus de sacerdote, pero en el año 1995 empieza a hablar, concedió entrevistas y se publicó un libro sobre su historia, una historia que se hizo mundialmente famosa. La obra fue escrita por Miriam Teres Winter y lleva por título Ludmila desde lo hondo, la historia de Ludmila Jáborová, una mujer católica ordenada sacerdote. Ludmila ejerció como sacerdote durante 20 años, en secreto, de espaldas a las autoridades de su país. El arzobispo Davidek ordenó también a otras personas en la clandestinidad, a 17 obispos y algunos de ellos casados y con familia, y a 68 sacerdotes varones, muchos de ellos también casados. Todo con el objetivo de que la Iglesia y el catolicismo pudieran sobrevivir al comunismo. El obispo que la ordenó aseguró que todo se hizo en el marco de una situación desesperada, en un país donde el catolicismo sufría una gran persecución, donde los creyentes iban a dar con sus huesos a la prisión. Según este obispo y otros compañeros, hicieron ordenaciones sacerdotales a mujeres de forma ilícita, pero válida, para llevar la palabra de Dios y sus sacramentos a todos los fieles a los que el comunismo les impedía recibir estos tesoros espirituales. A la fecha, Ludmila continúa trabajando como miembro activo de la parroquia a la que pertenece, pero no ejerciendo el cargo de sacerdote para el que fue ordenada. Tras la caída del muro de Berlín, algunos de sus compañeros sacerdotes ordenados por el mismo obispo que la ordenó a ella fueron incorporados a Roma y siguieron ejerciendo mientras que ella, por decisión firme y clara de Juan Pablo II, fue totalmente suspendida de sus actividades. Ludmila intentó resistirse, escribió al Papa Juan Pablo II y el Vaticano la ignoró, y fue entonces cuando sacó su historia a la luz. Al saltar lo ocurrido a los medios de comunicación a partir de 1995, el Papa Juan Pablo II le ordenó al por entonces cardenal Ratzinger, después conocido como Benedicto XVI, intervenir, y lo hizo, negando la validez tanto de su ordenación como la de los 4 obispos casados. Y hay otra historia sumamente conocida de mujeres sacerdotes en el seno de la Iglesia Católica, las llamadas 7 del Danubio. En junio del año 2002, el sacerdote Rómulo Antonio Braschi, actualmente escindido de la Iglesia Católica, excomulgado, ordenó a 7 mujeres católicas como sacerdotes. Lo hizo en un barco en el río Danubio, en Austria, las nombró sacerdotes, la Iglesia intervino y solo unos días después, la Congregación para la Doctrina de la Fe advirtió a las 8 personas que serían excomulgadas en un plazo de 2 semanas si no se arrepentían.
Como la amenaza no surtió efecto, el 5 de agosto del 2022, la Congregación para la Doctrina de la Fe Vaticana emitió el decreto de excomunión de estas 8 personas, tanto del sacerdote como de las 7 mujeres que habían sido ordenadas. Como se observa con los 2 casos ya citados, el asunto no es sencillo. No estamos comentando simplemente un tema polémico o anecdótico. Es uno de los asuntos más serios dentro de la Iglesia Católica. Un asunto que produce una excomunión automática. Un asunto en el que el Papa Francisco está indagando a través de comisiones sobre la figura de las diaconisas y a través del nombramiento de la primera ministra vaticana. Realmente, si lo analizamos con frialdad, no se trata de un asunto de creencias ni de fe, sino de supervivencia de la Iglesia Católica, en un mundo sin apenas vocaciones sacerdotales y con muchas más religiosas que religiosos. ¿No es un caso de supervivencia como lo que sucedió en la Checoslovaquia comunista? Sea como fuere, los analistas vaticanos ya han expresado que hay incomodidad en los sectores más conservadores del Vaticano por este tipo de decisiones del Papa Francisco. Y al calor de estas decisiones y de sus problemas de salud, comienzan a surgir rumores en los mentideros de la conspiración. En las últimas apariciones públicas del Papa Francisco, hemos observado que no abandona su silla de ruedas. Tiene bastantes problemas respiratorios a causa de una neumonía que tuvo cuando era joven, que obligó a que le extirparan un trozo de pulmón. Ha sufrido bronquitis, resfriados persistentes, problemas en el colon como la diverticulitis, obstrucción intestinal y un muy deteriorado estado de su rodilla derecha a causa de enfermedades como la artrosis. Todo esto, repito, ha llevado a que veamos al Papa en silla de ruedas bastante mermado a nivel de sus capacidades físicas. Entonces, ¿existe posibilidad de que el Papa renuncie por sus problemas físicos? ¿O existe posibilidad de que los problemas físicos sean la justificación para una posible dimisión del Papa que frene esta revolución femenina que ha tratado varias veces a lo largo de su papado de perpetuar? En el año 2015, medios como la agencia Reuters se hicieron eco de las siguientes declaraciones del Papa. Seamos claros, el único que no puede ser sustituido en la Iglesia es el Espíritu Santo. Debería haber un límite de tiempo a los puestos en la Iglesia, que en realidad son posiciones de servicio. Es conveniente que todas las posiciones en la Iglesia tengan un límite de tiempo. No hay líderes de por vida en la Iglesia. Esto pasa en algunos países donde hay dictaduras. Sin embargo, a pesar de esta opinión, Francisco aclaró el año pasado, a partir de la publicación de una nueva autobiografía suya, escrita por Fabio Marchese, que una renuncia para él es una hipótesis lejana, porque no ve por el momento las condiciones para ello. Y también dejó claro por aquellas fechas que si se viera obligado a renunciar, no continuaría siendo Papa emérito. Según él, creo que el ministerio petrino es ad vitam y por tanto no veo condiciones para una dimisión. Las cosas cambiarían si se produjera un impedimento físico grave y en ese caso ya firmé al inicio del pontificado la carta con la renuncia que está depositada en la Secretaría de Estado. Si esto sucediera, no me llamaría Papa emérito, sino simplemente Obispo emérito de Roma y me trasladaría a Santa María la Mayor para volver a ser confesor. Entonces, si sabemos por el propio Papa, que lo ha confesado, que su carta de renuncia ya está firmada y en poder del secretario de Estado Vaticano, ¿no podrían usar este documento, según los teóricos de la conspiración, para frenar estas decisiones últimas sobre el papel de la mujer en la Iglesia? En estos primeros días del año 2025, algunas videntes televisivas en programas como Despierta América
Antes de que sucediera todo esto del nombramiento de la primera ministra vaticana, aseguraron que uno de los vaticinios que contemplan para este año es que asistamos a una renuncia del Papa y, por lo tanto, a la celebración de un nuevo cónclave en el corazón de la Iglesia. Todos los asuntos que hemos tratado en el episodio de hoy han llevado a un renovado interés por las profecías papales de San Malaquías. Este arzobispo católico vivió en el siglo XII y ejerció su apostolado en Irlanda. Fue amigo íntimo de otro destacado personaje de la Iglesia de la época, Bernardo de Claraval, ideólogo de la Orden del Temple. De hecho, San Malaquías falleció en los brazos de San Bernardo de Claraval. En su misión eclesiástica en Irlanda, San Malaquías se vio en la obligación de viajar hasta Roma para pedir para su tierra los palios, es decir, la comunión con el Papa. Y aunque completó con éxito su misión, quedó sumamente impactado por la corrupción en Roma y en los más altos niveles de la Iglesia, llegando a la conclusión de que los papas eran marionetas en poder de otros gobernantes que movían los hilos a su antojo. Algunos consideran que habría sido precisamente durante su estancia en Roma cuando San Malaquías, quizá fruto de un éxtasis, quizá en una visión futura, habría redactado sus famosas profecías papales. Desde luego, a la fecha, no tenemos forma de comprobar esto, porque las profecías de San Malaquías sobre los papas fueron publicadas por primera vez mucho tiempo después de que él viviera. En concreto, vieron la luz pública en 1595, es decir, a finales del siglo XVI, y San Malaquías vivió en el siglo XII. La profecía de los papas de San Malaquías aparece por primera vez en el Lignum Vitae, una obra publicada en Venecia por el monje benedictino Arnold de Guion, historiador de su orden. En este libro, cuando habla de San Malaquías, hace referencia a 112 pequeños lemas o frases que no están numerados en el texto original, que harían referencia a los papas que quedan hasta el fin de la Iglesia y del mundo. Hay bastantes dudas a la fecha sobre que San Malaquías realmente sea el autor de estas profecías, sobre todo si tenemos en cuenta que hasta Urbano VII los lemas coinciden más que posteriormente. Urbano VII fue papa en el siglo XVI, precisamente en la misma época en la que se publican por primera vez las profecías de San Malaquías. Y también es complicado encajar la lista oficial porque ha habido momentos en la historia en los que ha habido dos papas, uno reconocido y otro sin reconocimiento de la Santa Sede, personajes estos últimos denominados antipapas por la Iglesia. Sea como fuere, nos vamos a centrar en los últimos lemas de la profecía papal de San Malaquías. El lema 107, Pastor et Nauta, pastor y navegante, se ha relacionado con el Papa Juan XXIII, que fue patriarca de Venecia, ciudad de navegantes. El lema 108, con su sucesor, Pablo VI, este lema dice Flos florum, flor de flores, y el escudo de Pablo VI contenía una flor de lis. El lema 109 corresponde al sucesor de Pablo VI, a Juan Pablo I, que falleció en extrañas circunstancias, como ya hemos comentado en Noche de Lluvia, solo un mes después del inicio de su papado. El lema que le corresponde, según San Malaquías, es de medietate lunae, de la media luna. Juan Pablo I, Albino Luciani, luz blanca, nació en la diócesis de Belluno, del latín bella luna. El lema 110 está vinculado con el sucesor de Juan Pablo I, que fue Juan Pablo II. Su lema, según San Malaquías, es de labore solis, de la fatiga o el trabajo del sol. La explicación que dan para este lema es que Juan Pablo II es uno de los pontífices más viajeros
y que más tiempo gobernó la Iglesia, después del mismo San Pedro y de Pío IX. Y otros lo interpretan porque el día de su nacimiento y también de su fallecimiento hubo eclipse solar. El lema 111 se le atribuyó al sucesor de Juan Pablo II, a Benedicto XVI. El lema dice Gloria Olivae, la gloria del olivo. Benedicto XVI nació y fue bautizado en un sábado de gloria. También se atribuye el escudo a la orden a la que pertenecen los benedictinos, que contiene un olivo. Y vamos con el lema 112, el último lema de San Malaquías, el más largo y el único que contiene un nombre, Pedro el Romano. Esta frase atribuida a San Malaquías, con la que se cierra este ciclo profético, dice así: se sentará en la última persecución extrema de la Santa Iglesia Romana Pedro el Romano, que apacentará las ovejas en muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Este lema, si seguimos el orden que se ha seguido hasta ahora, correspondería al sucesor de Benedicto XVI, que no es otro que el actual Papa, Francisco. ¿Encaja de alguna manera el lema con el Papa Francisco? Muchas personas dicen que no, que el Papa Francisco no es ni puede ser Pedro el Romano. Bien, vamos a analizarlo. Jorge Mario Bergoglio ha asegurado que eligió el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís. En palabras del Papa, porque San Francisco de Asís representa al hombre de la pobreza, al hombre de la paz, al hombre que ama y protege la creación. Pocos saben que el nombre de pila de San Francisco de Asís es Giovanni di Pietro Bernardone, es decir, la palabra Pedro está en su nombre. Por otro lado, cuando Francisco se convirtió en papa, miles de medios de comunicación en todo el mundo publicaron titulares que decían «El Papa del fin del mundo», haciendo referencia a su país de procedencia, Argentina, en el extremo sur mundial. Ushuaia, en Argentina, es conocida como el fin del mundo porque es la ciudad más austral, es decir, la más cercana al Polo Sur. Es la puerta de entrada a la Antártida. Pero, ¿y si el Papa del fin del mundo realmente es el Papa del fin del mundo tal y como lo conocemos? Hay otro dato en el que no había reparado y que hace unos días me hizo ver una johanera, María de Lourdes García, durante una intervención que hice en el canal del periodista y mi esposo Johanan Díaz Vargas. ¿Y si la relación de Francisco con Pedro fuera Pedro Romaniuk? Cuando inicia el papado de Francisco, Johanan Díaz Vargas hizo una investigación en la que encontró muchas trabas, pero que supuso una auténtica novedad por su originalidad y porque nadie había puesto sobre la mesa ese asunto importante para analizar el papado de Francisco. Johanan publicó esta investigación en la revista Más allá de la ciencia. Descubrió por fuentes argentinas, que quieren mantener su anonimato, que el Papa Francisco, siendo obispo de Buenos Aires, participaba habitualmente en reuniones privadas en casa del investigador argentino Pedro Romaniuk, donde uno de los temas centrales de conversación eran las psicografías, es decir, los dibujos proféticos de Benjamín Solari Parravicini. Jorge Mario Bergoglio, a través de Pedro Romaniuk, quería conocer todas las psicografías de Parravicini que hablaran de la Iglesia. Y hay muchos que piensan que sus decisiones revolucionarias que ha llevado a cabo en su papado tienen que ver con lo que aprendió de las psicografías de Parravicini. ¿Se siente Francisco protagonista de la obra profética de Parravicini? Expertos como Gabriela de Cal, para mí el máximo referente actual con respecto a la obra de Parravicini, han encontrado vínculos profundos reales entre Parravicini y el Papa Francisco.
Observemos, por ejemplo, esta imagen compartida por Gabriela de Cal, donde aparece el Papa Francisco en soledad durante la pandemia, el 27 de marzo de 2020, durante la bendición Urbi et Orbi desde el Vaticano, y la psicografía de Parravicini, donde aparece un personaje santo, con la corona de santidad, con los mismos ropajes que lleva el Papa y un objeto solar, como un sol muy parecido al que lleva Francisco en sus manos, y unas frases donde se dice, entre otras cosas, atender al que sufre. Repito, cuando esa imagen del Papa se dio en el peor momento de la pandemia. Observemos esta otra psicografía que guarda un gran parecido con el encuentro entre el presidente argentino Milei y el Papa Francisco, con un lema que dice: el hombre en la Argentina ya, el comienzo del comienzo. También compartida esta imagen impresionante por la experta Gabriela de Cal. Entonces, ¿es Francisco el Pedro romano de la profecía de San Malaquías? ¿Es Francisco el último papa? ¿El papa del fin del mundo de verdad? No lo sabemos, no podemos afirmarlo, solo podemos especular y aceptar que todas las opiniones son válidas porque el misterio no es blanco ni negro. En el misterio no hay verdades absolutas. Sin embargo, como inquietud personal, os diré que a raíz de esta decisión del Papa Francisco de nombrar a la primera ministra vaticana, he reflexionado mucho. Me ha surgido una idea que está instalada en mi cabeza. La idea de que, ¿y si el lema de San Malaquías, de Pedro el Romano, hace referencia al fin de Roma y del papado, pero tal y como lo conocemos? ¿Y si habla de ese fin porque el futuro de la Iglesia es femenino? En un mundo sin vocaciones sacerdotales y con amplia mayoría de religiosas en vez de religiosos, ¿no se podría llegar a considerar esta posibilidad? La posibilidad de un futuro muy lejano con Santa Madre en vez de Santo Padre. Es una especulación, por supuesto, pero también he querido consultar para este episodio a Gabriela de Cal sobre si el Papa Francisco ha podido tener acceso a psicografías de Parravicini sobre el papel de la mujer en el futuro de la Iglesia. Y os comparto la sabia respuesta de Gabriela, una de las mayores conocedoras actuales, repito, de la obra de Parravicini. Nos dice Gabriela: teniendo en cuenta toda la obra de Parravicini, te diría que avisó que la mujer escalaría alto en la sociedad y ocuparía el rol del hombre en muchos ámbitos, pero más bien fue muy crítico con esta situación, a tal punto que la ve como causa de la perdición del hombre y que irá tras el oro como cualquier hombre trepador. En el único espacio donde ve con buenos ojos el rol activo de la mujer es en el de los viajes al espacio. Allí ve a la mujer como la única que logra en los viajes espaciales conectar con Dios, nada más y nada menos. El encumbramiento de la mujer en diferentes ámbitos es justamente una de las señales de los tiempos finales. Junto con esta sabia opinión fundamentada de Gabriela de Cal, nos comparte algunas psicografías que quizá, no lo podemos comprobar desde luego, hayan podido influir en el Papa y en sus decisiones sobre la mujer en la Iglesia. Esta es muy inquietante porque habla de 3 papas y del papel de la mujer. Dice: 3 papas, 4 concilios católicos. El curato dejará el hábito. El curato hablará de Dios en las calles. Las hermanas saldrán a entregar paz. Es una psicografía de Parravicini del año 1939, muy impactante porque una de las decisiones de Francisco como Papa fue llevar la Iglesia a las calles, lo que dice esta psicografía. Veamos, por ejemplo, esta nota de prensa de 2018, donde se citan invitaciones del Papa Francisco a predicar en las calles, la misma información que dice esta psicografía y la misma psicografía donde habla de las hermanas, de las mujeres de la Iglesia que entregarán paz.
Esta otra psicografía que nos comparte Gabriela de Cal llama mucho mi atención, porque dice Iglesia renovada. Es del año 39 y en el centro vemos a un personaje que tiene dibujado un corazón y que se ha interpretado, nos explica Gabriela de Cal, como la iglesia renovada con la llegada de Cristo, pero que a mí personalmente este personaje me recuerda por sus rasgos más a una mujer que a un hombre. También nos comparte Gabriela esta otra, igualmente llamativa, de Parravicini, donde dice: el sacerdote civil de la séptima década será un hecho de consolación. La escasez de vocación espiritual, de estudio seminarial y de obediencia a la suprema cristiandad será la causa. El hombre vivirá en Cristo y para Cristo. El hombre corriente en él salvará al que no vio. Nuevamente nos habla esta psicografía de la caída de vocaciones, de personas civiles predicando, es decir, de personas no ordenadas como sacerdotes, como la historia que hemos narrado hoy de Ludmila Jaborova, como la mujer que parece surgir en esta psicografía. Tenemos igualmente esta otra, inquietante, del año 39, donde se observa a personajes enfrentados en la iglesia y al fondo a personajes retraídos que parecen femeninos, y la frase de Parravicini dice: llegará el día en el que el Santo Padre llamará a sus sacerdotes para hacerles razonar, mas todo será inútil, la iglesia será caída en ceguera y despotismo. Amigos, esto es solo la punta del iceberg de todo lo que podríamos hablar de Benjamín Solari Parravicini, al que por supuesto próximamente dedicaremos un programa especial. Gracias de corazón, Gabriela de Cal, por tu orientación y tu información y ayuda para este análisis. Amigos, sé perfectamente que después de un capítulo como este, ahora habéis entrado en mi mundo, el de las grandes dudas y la falta de respuestas. Sé perfectamente que os dais cuenta de lo que hace el misterio cuando tenemos la valentía de profundizar en él, de mostrarnos que no sabemos nada, que todo es posible, que no hay una única verdad, que todas las puertas están abiertas. Gracias de corazón por haberme acompañado en esta emisión y disculpad por tantas dudas y tan pocas certezas, pero si algo tengo claro es que la sabiduría tiene mucha relación con la curiosidad y con la humildad, y eso, desde luego, tiene mucho que ver con la prudente duda. Gracias de corazón, espero vuestras opiniones y comentarios sobre este tema tan polémico y os agradezco infinitamente que me hayáis acompañado en esta nueva emisión de Noche de Lluvia. Nos vemos la próxima semana y recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.